Esta es la presentación de la asignatura Evaluación Educativa a impartirse en el séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Pedagogía de la Universidad Alfa Lambda, Centro de Enlace Villa Victoria. A manera de encuadre, es importante resaltar que hablar de evaluación no solamente se limita a evaluar los aprendizajes o, en su defecto, evaluar la enseñanza. Hablar de evaluación educativa es ampliar el contexto a aplicar esa actividad evaluativa. Evaluar el aprendizaje, el desempeño docente, la evaluación institucional, insumos, metodologías, etc. En esta ocasión nos vamos a centrar hablando de evaluación educativa de las siguientes figuras: evaluación del aprendizaje, evaluación del desempeño docente y evaluación institucional. Antes de continuar, es importante establecer el objetivo general de esta asignatura, el cual consiste que al finalizar el curso, el alumno analizará la tipología de evaluación, los elementos constitutivos, momentos y técnicas de esta, con la finalidad de elaborar un instrumento de evaluación, distinguiendo los principales objetos a medir en la educación. En primer lugar, aquí, jóvenes, se estará trabajando acerca de los tipos de evaluación. ¿De qué manera se lleva a cabo esta? ¿Con qué técnicas? ¿En qué momento? ¿En qué extensión temporal? ¿Quién es el actor que la va a llevar a cabo? Etcétera. Para ello, estructuramos el currículo de la siguiente manera. Unidad 1. Introducción a la evaluación educativa. Empezando con un concepto de evaluación, diferenciándolo de calificación, que es muy diferente, para de manera concreta llegar a la evaluación educativa y la evaluación y lo que refiere la toma de decisiones, esto dentro de la unidad número 1. Unidad número 2, con el título de tipos de evaluación. La tipología de evaluación refiere según la finalidad y la función de la evaluación. Para ello se clasifica en formativa y sumativa. Si hablamos de evaluación de acuerdo a su extensión, mencionaremos que puede ser global o parcial. Si decimos que es evaluación de acuerdo a los agentes evaluadores, puede ser en dos vertientes, interna y externa. Si es interna, se recibe el nombre de autoevaluación, heteroevaluación o coevaluación. También existe la evaluación de acuerdo al momento que se lleva a cabo. Puede ser inicial, procesual o final. Una última clasificación es según el criterio de comparación. Con esto llegamos a lo que es la evaluación del aprendizaje, hablando de capacidades básicas como indicador de calidad. Hablamos también de evaluación del aprendizaje por su normotipo, por su funcionalidad, por su temporalidad o por los agentes que la llevan a cabo, que puede ser autoevaluación, coevaluación o heteroevaluación. Hablando ahora de evaluación psicopedagógica, ¿por qué es importante hablar de exclusión escolar y el fracaso social? Subtema 4.1. Equidad, dificultades para la acción y resistencia al cambio. Lastres de creatividad son los componentes de esta unidad número 4. La unidad 5 se refiere a la evaluación docente. En primer lugar, hace referencia a las características, las condiciones, el proceso de evaluación, las etapas de la evaluación y cierra esta unidad y el currículo hablando de descripción de los métodos e instrumentos de evaluación. Unidad 6, evaluación institucional. Hablando de evaluación del currículum, departamentos didácticos, ambientes de aprendizaje, elementos tecnológicos e insumos, como decía en el encuadre de esta presentación. Hablar de evaluación va más allá de aprendizajes, de enseñanza. También es importante tomar en cuenta el contexto, el currículum, el ambiente de aprendizaje, elementos tecnológicos o insumos que se cuentan, con los que se cuenta para llevar a cabo este proceso de enseñanza y aprendizaje. Es de esa manera como se estructura el currículo de esta asignatura y es momento ahora de hacer mención de la metodología, es decir, de qué manera se va a estar llevando a cabo esta asignatura.
la cual se estructura sobre la base de conferencias de carácter generalizador, partiendo de la búsqueda del trabajo previo individual. Jóvenes, ustedes cuando nos conectemos a una clase en línea no van a escuchar una disertación o una conferencia magistral. Es una conferencia de carácter generalizador donde ustedes van a compartir sus hallazgos, sus saberes, dudas o inquietudes respecto a la temática que se esté abordando en ese momento. Con esto con la intención de propiciar el desarrollo de la independencia cognitiva, que no es otra cosa más que el análisis de la información, triangulación de la misma y que ustedes se queden de manera particular con una interpretación de la información. Para ello es importante su participación activa en grupo y, muy importante, las tareas que se desprenden de cada una de las actividades. Hablando de evaluación, es en dos momentos. La primera es sistemática y formativa. A partir de la participación de ustedes en las actividades, el desarrollo de las actividades independientes, como son seminarios, fichas de resumen, búsquedas realizadas, trabajos escritos, entre otros. La evaluación final se cierra con una evaluación escrita en línea y de esa manera se conforma el 100% de su evaluación en esta asignatura. En cuanto a actividades de aprendizaje con acompañamiento virtual docente, tenemos las siguientes. Mediante una lluvia de ideas, definirán el concepto de evaluación y la toma de decisiones. A través de exposiciones de contenidos, reconocerán los tipos de evaluación y sus características. Por medio de mesas redondas, distinguirán los elementos de la evaluación del aprendizaje y, mediante discusiones grupales, analizarán las causas de la exclusión escolar y del fracaso social. Continuando con este orden de ideas, a través de un debate grupal, describirán los métodos e instrumentos de la evaluación docente y, por medio de mesas de trabajo, elaborarán una descripción sobre los elementos de evaluación institucional. En lo que se refiere a las actividades de aprendizaje independientes, es decir, sus tareas las tienen ustedes en pantalla. Para el día 26 de septiembre estarán entregando ustedes un reporte de lectura sobre la evaluación educativa. ¿Qué es la evaluación educativa? ¿Sí? Un reporte de lectura. Y el día 3 de octubre entregan ustedes dos productos. El primero de ellos es un organizador de información sobre los elementos de cada uno de los tipos de evaluación. ¿Sí? ¿Cómo está conformado cada uno de estos tipos de evaluación? Se hace mención de ellos en el currículo para que se regresen a observarlo. También el día 3 de octubre se entrega un trabajo descriptivo hablando sobre las formas de evaluación del aprendizaje. ¿De qué manera se evalúa el aprendizaje? Describiendo cada una de ellas. El día 10 de octubre entregarán un reporte escrito sobre la evaluación psicopedagógica y su aplicación. ¿Qué finalidad tiene esta evaluación psicopedagógica? ¿Para qué se lleva a cabo? Ese mismo día 10 de octubre estarán entregando ustedes un diagrama de flujo o un flujograma acerca de las etapas de evaluación docente, de cómo es este proceso, cuál es la primera etapa y las siguientes. El día 17 de octubre, este producto y el siguiente ya están considerados dentro de la evaluación final. El día 17 de octubre estarán entregando ustedes un ensayo sobre la importancia de la evaluación dentro de la evaluación educativa en sus diferentes ámbitos. ¿Por qué es importante evaluar? Ya sea en la enseñanza, en el aprendizaje, en el currículo, en la institución, en los materiales. ¿Por qué es importante evaluar todo eso? Y finalmente un proyecto integrador en el cual ustedes entregarán una descripción sobre los instrumentos de evaluación en sus diferentes ámbitos. ¿Sí? ¿Qué se utiliza para evaluar? ¿En dónde? Esas son las actividades independientes y las fechas de entrega. Para ello, es importante también hacer mención acerca de los criterios a evaluar en los productos de las actividades independientes. En primer lugar, cada producto que traigan ustedes deberá incluir una presentación o carátula donde especifiquen el producto que se entrega. La elaboración será en un procesador de textos, Word, texto justificado, interlineado a 1.5, fuente Arial 12, cuidando redacción y coherencia del texto. Citar sus fuentes de consulta en estilo APA y entregarlos
de manera oportuna vía correo electrónico a la dirección marianomad-2017@outlook.com en tiempo y forma establecidos en la diapositiva anterior. En el texto o cuerpo de sus trabajos pueden incluir ustedes citas textuales largas o cortas, pero de coincidir uno o más párrafos en el texto del producto con alguna fuente, será causa de nulidad en el mismo. Ahora, hablando de porcentajes de evaluación para cada uno de sus productos, para la evaluación parcial que estará concretando el día 10 de octubre, el reporte de lectura que entregan el día 26 de septiembre tiene un valor del 15%. El organizador de información, un 20%, al igual que el trabajo descriptivo y el reporte escrito. El diagrama de flujo o flujograma tiene un valor asignado de 25%. Esto para la evaluación parcial del día 10 de octubre. Para la evaluación final del día 31 de octubre, se toma en cuenta un ensayo con valor de 10%, un proyecto integrador con un porcentaje asignado de 30% y su examen final con un valor del 60%. De esa manera, estaremos en posibilidades de asignar una evaluación final a esta asignatura. Y también es importante, jóvenes, resaltar los criterios de aprobación. Como ustedes saben, la calificación mínima aprobatoria es 7. 7.2, 7.3 o 7.4 se aproxima al entero inferior, es decir, a 7. 7.5, 7.6 hasta 7.9 se aproxima o se redondea a 8. Este redondeo no aplica para las calificaciones menores a 7 por ser reprobatorias. Si llegaran a sacar ustedes la calificación final 6.4, 6.1, 6.9, en automático baja a 6 y eso los coloca en el extraordinario. El extraordinario también se hacen acreedores ustedes si tienen 2 inasistencias a las videoconferencias, eso los coloca en el examen extraordinario. Si sacan ustedes una calificación de 3 a 4, se va a título de suficiencia y una calificación de 0 a 2 a reciclaje de la asignatura. Como apoyo al trabajo que estará realizando, se sugieren 2 materiales de consulta que pueden encontrar ustedes en la plataforma eLibro, a la cual pueden acceder con el usuario y contraseña que ya les asignó la universidad. El primero de ellos, de estos materiales, es la práctica de la evaluación educativa de la editorial Parson Education. Y el siguiente, evaluación educativa, segunda edición, de la difusora Larousse. Aparecen en pantalla los vínculos para que los descarguen y los tengan como un apoyo a esta asignatura. Evaluación educativa del séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Pedagogía de la Universidad Alfa Lambda, Centro de Enlace Villa Victoria.